Ayer, para los que nos acompañaron en Titulares de la Noche, a Ingrid Barrera y un servidor, hablamos sobre un tema muy importante para el desarrollo del mundo, y es que en este mes de septiembre las Naciones Unidas se van a reunir para definir los objetivos de desarrollo del mundo para los siguientes próximos 15 años. Es el periodo 2015-2030. Sin embargo, las Naciones Unidas, ahí vemos algunos de los objetivos, pero ellos proponen 169 objetivos de desarrollo en un plan un tanto ambicioso para sacar a la gente de la pobreza, mejorar la educación, disminuir el cambio climático y varios sectores más, como puede ser también la igualdad de género. Pero por más que esto suene muy bien intencionado, lo más probable es que todos estos objetivos no se cumplan o no se puedan cumplir si los gobiernos no definen cuáles son sus prioridades. Haciendo un pequeño paréntesis, este 2015 se acaban de cumplir o acaban de llegar a su término los objetivos de desarrollo del milenio que se plantearon en el 2000, y ya 15 años después estamos viendo que se cumplió y que no. Un 80% más o menos de estos objetivos se cumplieron en México, y en el resto del mundo tuvieron bastante éxito, pero este éxito se debió precisamente a que se trató de objetivos muy puntuales y reducidos. Este año vemos una propuesta mucho más ambiciosa con 169 objetivos hasta el 2030. Sobre esto hablamos esta última semana con el Centro de Consenso de Copenhague, y nos platicó esta organización cómo el mundo puede hacer mucho más por la gente y su calidad de vida administrando correctamente los recursos que se van a invertir en los siguientes años. Es por eso que vamos a hablar con el maestro Bondref Desilus. Él está aquí con nosotros en el estudio y es líder de opinión de la Universidad La Salle, así como profesor de la Facultad de Negocios. Y también nos va a acompañar vía telefónica el doctor Raimundo Tenorio. Él es director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Bueno, pues comenzaremos por darle la bienvenida. Maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Bienvenido, gracias. Muchísimas gracias. Y también nos escucha el doctor Raimundo. Me parece que todavía no lo tenemos en la línea. Bueno, de cualquier forma, maestro Desilus, pues, ¿cómo abordar este tema? Porque es algo muy importante. Todo el mundo quiere hacer el bien, todo el mundo quiere eliminar la pobreza, aumentar la igualdad de género, hacerle llegar servicios básicos a la humanidad, pero a veces no establecemos forzosamente prioridades. Quizá para la gente que no está muy empapada del tema, estamos hablando de que en septiembre se van a fijar objetivos muy específicos para los que se va a dar muchísimo dinero, pero a veces quizás no somos muy conscientes de los números, de qué funciona y qué no, para darle mayor beneficio a la gente. ¿Cómo ve un plan hacia usted? Bien, hay que ver los objetivos, ¿no?, del consenso de Copenhague. Más que nada lo que están buscando son objetivos inteligentes, ¿no? Porque se dieron cuenta de que una misma estrategia siempre te da el mismo resultado, y por eso se pusieron como énfasis, ¿no?, para buscar unas políticas. Incluso están hablando de cada dólar que se invierten, cómo pueden recibir 20 o 40 dólares de retorno. No solamente se trata de un enfoque tal cual económico, sino un efecto multiplicador. ¿A qué me refiero? Si inviertas $1 en la educación, entonces una persona mejor educado puede, en cambio, tener una salud mejor, puede ser un mejor ciudadano, ¿no? En este aspecto le están hablando de este plan. Ahora, se van a enfocar mucho más sobre las personas, sobre el planeta, cambios climáticos y sobre la prosperidad. Es ahí donde hay puntos de interrogación que dicen si realmente van a poder alcanzar el objetivo para 2030. Exactamente. Y eso es lo que es muy interesante. Si me permite compartirle algo que nos dijeron a Ingrid y a mí. Ellos planteaban por lo menos, que cuando se va a invertir dinero para solucionar los problemas del mundo, hay que ponerle precio a estos problemas, porque es como un comensal que va a un restaurante en donde hay un menú maravilloso, pero al ver el menú el comensal se da cuenta que no vienen ni los precios ni las porciones de los platillos. Entonces dice, en ese lugar, ¿cómo escoger qué es prioritario, qué nos va a nutrir mejor? Y dice, es lo mismo para los gobiernos. Si no tenemos idea de cuánto cuestan estos problemas o qué tan efectivos son, no podemos tener una idea de cómo vamos a ayudar a la gente. Ahí lo estamos viendo claramente en la pantalla, y vienen unos puntos muy particulares. Por ejemplo, ellos proponen para reducir el cambio climático, olvidémonos de la meta de reducir esos 2 grados que va a aumentar la temperatura a nivel mundial. Mejor invirtamos en investigación de energía, y ahí está claramente que la investigación en energía da un mayor retorno que luchar en contra del calentamiento global. Pero no sé cómo tú veas ese punto, Ingrid, porque mucha gente quizás no estaría de acuerdo. Vemos que los polos se están derritiendo claramente, eso es totalmente evidente, y mucha gente pues no estaría muy de acuerdo con que se deje de invertir quizás una
fuerte cantidad de dinero ahí. Y sobre todo hay muchas ONGs que se dedican a eso, ¿no? Y no solamente por ese lado perderían credibilidad, sino también la ONU se está jugando la credibilidad, ¿no es así, maestro? Sí, lo que espera mucha gente es el resultado, ¿no? Si los resultados, si hay una relación directa entre lo invertido y los resultados, entonces no habrá mucha queja, ¿no? El problema es que regularmente invierten mucho y hay pocos resultados. Entonces es ahí donde viene podemos llamar la disfuncionalidad del asunto. Y en este caso específico, no ha habido un resultado satisfactorio para todo el mundo. Entonces es ahí donde la gente todavía tiene un punto de interrogación en cuanto a los objetivos. Incluso están hablando objetivos inteligentes, ¿no? ¿Qué quiere decir objetivos inteligentes para poder tener mejores resultados? Entonces ahí veo que en el consenso de Copenhague están abordando unos temas que muy interesantes, ¿no? No ir directamente a cualquier objetivo, porque los resultados no van a ser tal cual, ¿no? Quieren enfocarse especialmente en la enfermedad y cómo llegar y, lo más interesante, las acciones que van a acompañar toda esta estrategia. Ya lo creo. Y ellos hacen énfasis en algo que es muy importante también, en darle las herramientas a las personas para que ellos mismos se desarrollen y hagan que la economía crezca. Vimos un gráfico hace poco del efecto que ellos creen que va a tener en específico el comercio internacional. Dicen, si se liberan las barreras de comercio, la gente va a tener un mejor nivel de vida y va a sacar a más personas de la pobreza cada país, como fue el ejemplo de China. Me gustaría discutir esto con el doctor Raimundo Tenorio, que ya nos está escuchando y ya lo tenemos en la línea. Doctor, ¿qué tal le va? Doctor, buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Oiga, pues este es un tema controversial porque justo lo platicamos con el maestro, que pues esto está lleno de buenas intenciones. Las Naciones Unidas siempre han querido salvar el mundo y seguro esto lo vemos en todos los países. México, por ejemplo, tiene programas sociales que luchan contra la pobreza, pero hemos hecho esto por años. ¿Qué hacer para que México escoja pues una inversión más inteligente y saquemos a más gente de la pobreza, que demos una mejor calidad de vida? Y sobre todo, ¿qué hacer con la oposición política, que a veces es el gran lastre para brindar un beneficio mayor a la gente, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de dar dinero. Sí, bueno, en ese sentido, el mayor instrumento y el mejor para distribuir la riqueza es tener una fuente de ingreso. Y esa fuente de ingreso es un empleo permanente que dé acceso no solamente un ingreso que remunere las horas de trabajo, traduzca también en patrimonio este trabajo, como son algunas prestaciones sociales a las que tiene acceso, más que en su momento quizás algunas empresas que empleen a esas personas puedan otorgar. Es un hecho que el mandato constitucional que cualquier gobierno tiene es procurar una distribución equitativa del ingreso, pero siempre y cuando se produzca ese ingreso. Gobiernos que han asumido posturas populistas de repartir la riqueza sin que las personas contribuyan a la creación de esa riqueza, parece que no es lo mejor. Y no es cuestión de simplemente no combatir la pobreza se combate generando las fuentes de ingreso para esas personas y les corresponde una distribución de la propia riqueza que generen. Ya lo creo. Eso es un comentario muy interesante. Justo lo comentaba el maestro Bondref, porque usted mismo lo decía, llevamos muchos años haciendo el mismo experimento con los mismos resultados. Sí. Quizás también habría que preguntar qué pasa con el sector energético. Nosotros somos muy proteccionistas en ese sentido y el Centro de Consenso de Copenhague recomienda eliminar los subsidios a las gasolinas para que el dinero que se emplea en eso realmente ayude a la gente más pobre y no al revés. No sé cómo lo verías tú, Ingrid, y usted, maestro, también. Bueno, sí, quitar el subsidio es bueno siempre y cuando el impuesto se va a dedicar a la población realmente, ¿no? Y como hemos dicho al principio, cuando hay una relación directa en lo invertido, a un costo-beneficio, ¿no? Entonces la gente no tanto están contentos de pagar impuestos, pero hay un resultado, en cambio, que encuentran. En el otro punto donde el gobierno, cómo hacer para erradicar o disminuir la pobreza, ahora, lo que hemos hecho
conforme pasa el tiempo, no solamente en el caso de México, sino en muchos países de América Latina, es dar a la gente tal cual. Entonces son personas que siempre esperando el mismo apoyo del gobierno. Pero si realmente es un apoyo que va a la base para erradicar la pobreza, me refiero, por ejemplo, la ONU tiene un estudio donde por cada peso invertido, casi 80 centavos se queda en la administración. Entonces 20 centavos solamente es muy poco para poder erradicar. Entonces a veces tenemos gran inversión pero pocos resultados, pero si seguimos haciendo esta misma política vamos a tener el mismo resultados. Es ahí donde este punto principal que pone el consenso de Copenhague, donde ha hablado de objetivos inteligentes para resultados diferentes o para un mejor resultados. Es cómo atacar esta enfermedad, ver realmente cuáles son los síntomas y ir por ellos. Y como siempre, dentro de un sistema puede haber factores que no cooperan mucho para llevar a cabo esta política. Bueno, en este caso hay que verlo y tratar de eliminar lo que no funciona y lo que funciona lo guardas. Ojalá que lo que no funciona no sería, como dicen en inglés, no too big to fail, demasiado grande para caer, pero si realmente el resultado va a ir para la población en general, creo que vale la pena. Claro, y sería lo óptimo. Claro, y como lo decía el doctor Raimundo, atacar la pobreza desde la base pues debería de ser lo ideal, y sobre todo también incluir a las clases medias, porque cuando nos enfocamos en ayudas del Banco Mundial o de estos organismos del Fondo Monetario Internacional, pues este peso por peso o dólar por dólar no se ve reflejado en resultados. Entonces sí, creo que la pobreza se viene a erradicar desde erradicar la discriminación, porque si obviamente esta clase siempre va a ser la relegada, pues siempre vamos a tener este ciclo de pobreza, pobreza, pobreza. Ahora, los análisis de los expertos sugieren que de estos 19 objetivos principales, que es de lo que nos estás hablando, Ricardo, se pueden obtener de 20 a 40 dólares en beneficios por cada dólar que se gaste. El efecto multiplicador que decía el maestro. Y entonces, de ahí, bueno, pues podemos multiplicar en objetivos específicos. Exactamente. Ahora, algo muy interesante que comentaba usted, el gasto de lo que no sirve. Y doctor Raimundo, a mí me gustaría preguntarle eso. En México tenemos una cantidad enorme de recursos, hay programas sociales que tienen presupuestos muy, muy grandes, pero no estamos viendo los resultados. ¿Cuáles son esos programas o en dónde estamos gastando dinero que no deberíamos hacerlo o que quizás no está funcionando? Bueno, para empezar, mucha explicidad. El programa que se ha prometido revisaría que la contribución a la cual concurren diversos presupuestos de diversas dependencias no se duplique, y en circunstancias de ello pues se genere también corrupción. Entonces eso es algo en lo que no ha cumplido particularmente en México nuestro gobierno, en mostrarnos cuál es la matriz final de decisión con respecto a la administración de esos recursos para que no haya duplicidades. ¿Cuáles son muchos de estos programas? A manera de ejemplo, para el combate al arroyo y el café, concurre la Secretaría de Agricultura, concurre la Secretaría de Desarrollo Social, concurre la Secretaría de Economía. Entonces terminan por subsidiar a través de financiar actividades de asistencia técnica, reembolsos por energía, etcétera, y hacer la producción ineficiente. Entonces tenemos un gobierno que gasta mal, y gasta mal porque hay instrumentos administrativos de decisión que no han terminado de ser revisados en cuanto a la duplicidad de recursos. Y también tenemos una burocracia que realmente duplica sus funciones en atención a programas prioritarios. Es prioritaria la salud, es prioritaria la vivienda, es prioritaria evidentemente la educación. Hablar de programas que no son prioritarios me parece que pudiera no ser el tema. El tema está en la duplicidad de funciones para atender estas necesidades. Correcto, doctor. Pues le agradezco mucho esta participación. Justamente hablaba usted de priorizar y creo que eso es lo que le hace falta al país y al resto del mundo, ver cuáles son las prioridades. Le agradezco por esta llamada y que tenga una excelente tarde. Igualmente, muy buena tarde. Y pues también agradecemos la presencia aquí del maestro. Pues es un tema sumamente interesante. ¿Algún último punto que quisiera agregar? Sí, solamente en relación del gasto, ¿no? No se trata de gastar más, sino gastar mejor, ¿no? Especialmente creo que el gasto en la educación es el gasto mejor que tenemos que volver a pensar,
bueno, volver a pensar cómo, en qué punto lo van a hacer. Hemos visto países como Corea del Sur, ¿no? Que tiene buen nivel de educación. Entonces ha habido un cambio en la política a partir de los 80, cómo van a gastar en la educación. Y hoy en día Corea del Sur, a nivel de educación secundaria, tiene uno de los mejores. Y en la semana pasada lo he leído, aparece que México ocupa el lugar, creo que 102 o 107 de los 124 países participantes. Entonces hay que ver dónde y cómo vamos a gastar en educación. Cuando gastamos mejor en la educación, nos va mejor, por supuesto. Mejor, es ahí donde se ha hablado el efecto multiplicador. Gracias, maestro, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Maestro Mondragón, una excelente tarde y gracias por estar con nosotros. Pues un gran mensaje, hay que priorizar definitivamente y pues hacer un llamado a nuestros representantes cuando vayan a las Naciones Unidas de que escojan objetivos más inteligentes, sobre todo en pro de la ciudadanía. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Excelsior Informa. Ricardo Salas, Ingrid Barrera, los esperamos mañana a 5 de la tarde. Y que tengan sobre todo un excelente inicio de semana. Hasta pronto. Poca gente entiende que no escuchar bien entristece y aísla a quien lo padece. Tratar de comunicarse con el mundo implica un esfuerzo físico y emocional extra que el de una persona normal. Eso debe ser cosa del pasado gracias a Microear, que es un amplificador de sonido que nos va a ayudar a recuperar la calidad auditiva. Por eso me tomé el atrevimiento de invitar a la señora Norma, que ella tiene el 89% de este padecimiento en ambos oídos. Me comentaba que cuando no escuchaba le daba mucho miedo salir a la calle y que prácticamente casi no hablaba con nadie. Veo que ya los trae. Cuéntame, por favor, los beneficios que ha tenido. Pues realmente estoy feliz, contenta porque esto me cambió la vida. Ahora puedo integrarme a las conversaciones familiares de mis amigas y sobre todo que puedo salir a la calle sin ningún temor porque realmente antes no quería salir y lo conseguí a un bajísimo precio que realmente no tuve problema para comprarlo. La veo muy emotiva y eso me da mucho gusto. La verdad que sí. Está muy contenta. ¿Me escucha bien? Fabuloso, sí. Ya puede platicar más con su familia. Sí, exactamente. Pues a ustedes los invito a que repliquemos estas historias con Microear, que es un amplificador de sonido, pesa solo 4 gramitos, es súper discreto, no tiene que batallar con baterías, lo carga directo a la corriente y además tiene 4 niveles de volumen. Es momento que llame al número en pantalla y lo consiga por un bajo precio, que no se va a resistir, pero eso no es todo, que si llama en este momento, ¿qué cree? El segundo se lo voy a mandar totalmente gratis, pero eso no es todo, que si usted hace su pago con tarjeta de crédito o de débito, le tengo 2 sorpresas. Primero, le voy a regalar este estuche para que pueda proteger sus